diseño y cálculo de las instalaciones eléctricas. Ahora vamos a ver lo que son la parte de señales débiles, ¿no es cierto? Señales débiles de corriente, estamos hablando, y todo lo que vendría a ser televisión por cable, internet, ¿no es cierto? Internet que sí o sí, hoy en día casi todas las familias tienen, telefonía, ¿no? Telefonía, cámaras de seguridad, ¿cierto? Portero eléctrico, ¿no? Portero eléctrico y otros que son necesarios. Entonces, muy bien, jóvenes, entonces vamos a empezar lo que son las señales débiles, ¿ya? Televisión por cable, internet, que sí o sí, estamos en el tema número 5. Entonces, jóvenes, el tema número 5, que es internet, televisión por cable, cámaras de seguridad, portero eléctrico, cámaras de seguridad, jóvenes, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí ya no hay mucho cálculo, más el diseño, o sea, diseño me refiero que es aplicar criterios tanto de arquitectura como de ingeniería, ¿no es cierto? Pero son bastante sencillos. Estamos en el tema 5, por si acaso, jóvenes. ¿Están en el tema 5, jóvenes, o no? Tema número 5. Tema 5, tema 5, jóvenes. ¿Pillaron? Tema 5, señorita. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? No, 5. ¿Seguro? 5 no hay. Ya, bueno, si no hay problema, yo se lo voy a pasar este momento, ya no sé qué pasó. Ya, no es largo por si acaso, ¿no? Entonces, ya les envié, fíjense, jóvenes, no sé qué pasó con la fotocopia, ya les envié, fíjense, a ver si ¿le llegó, jóvenes, o no? ¿Le llegó, jóvenes, o no? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, en el tema número 5 es, todos estos son muy necesarios hoy en día en edificios de vivienda, ¿no es cierto? Prácticamente todos requieren casi de alguno de estos servicios, ¿ya? Hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, uno con agua y luz vivía suficiente, como se dice, ¿no? No era tan necesario, ¿no es cierto?,
el internet, televisión por cable, ¿no? Pero hoy en día, ¿no es cierto?, ya prácticamente todos los teléfonos vienen diseñados para conectarse a internet, lo mismo que televisión por cable. Si quieren más seguridad, ¿no es cierto?, cámaras de seguridad. ¿Cuál de todos estos componentes será el que está por desaparecer, jóvenes, o que ya no se usa mucho en la vivienda, jóvenes? ¿Cuál? Telefonía. Estamos hablando del teléfono, estamos hablando de telefonía fija, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La telefonía fija ya no se está utilizando, ¿no es cierto?, mucho. ¿Alguien tiene todavía un teléfono de esos que son fijos, jóvenes? Nadie tiene teléfono de los fijos. Esos que empiezan con 3, un número. ¿Usted tiene? ¿Usted, señorita, o no? ¿No? Entonces, voy a decir eso, ¿conocieron esos teléfonos que son con cable físico fijo o no? ¿Sí? Ya, entonces eso tiende a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Ahora, el otro también, ¿no es cierto?, el celular, como se dice, como número de celular, ¿no es cierto?, para hacer llamadas, me refiero, va a tender también a desaparecer, ¿no es cierto?, jóvenes, ¿sí o no? Cuando desaparezca, ¿no es cierto?, el número de celular, porque se usa menos, ¿no es cierto? ¿Alguien hace todavía, jóvenes, así, llamando, usando no el WhatsApp, sino el número en sí a un celular u otro? ¿Utilizan, jóvenes, o no? ¿En qué caso utiliza usted, señorita? ¿Cuál? Cuando no tiene megas, pero no es más caro usando eso. Cuando la persona que quiere llamar no tiene megas. Cuando la persona que no tiene megas, ¿no es cierto? Sí. Pero eso también tiende a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Qué más será que después desaparece, jóvenes? Es como el celular, ¿no es cierto? El teléfono móvil, por ejemplo, ¿sabía el teléfono móvil? ¿Qué fue lo que eliminó? A ver, antes, por ejemplo, habían cámaras de sacar fotografías. Sí hay, no es que no hay, ¿no es cierto? Pues a la profesional sí hay, pero el celular, el teléfono móvil eliminó, como se dice. ¿Qué más eliminó el celular, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Ya, el reloj, ¿no es cierto? O sea, no eliminó al 100%, pero ya, ¿qué más? O sea, el teléfono móvil eliminó la cámara, dice, el reloj, ¿qué más eliminó? ¿Cuál? Calendario. ¿Cómo el calendario? Antes andaba uno con su calendario, ¿o cómo? ¿Cuál? Y alarma, el reloj, ¿qué más? O sea, prácticamente eliminó varias cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? La calculadora, ¿qué más, señorita? ¿Cómo dijo, señorita? ¿Cuál? Muy bien, jóvenes. Entonces, veamos entonces, ¿ya? Entonces veamos con la parte de telefonía, ¿ya? Telefonía. Oficialmente no se extinguió la telefonía, ¿no es cierto? Todavía se usan algunas, por no decir viviendas, pero las oficinas todavía lo mantienen, bancos, esas cosas, como uno llama, no llaman WhatsApp, ¿no es cierto? Aunque algunos bancos ya están permitiendo, ¿no es cierto?, llamar, como se dice, cuando hay una emergencia, a un número de WhatsApp, porque los bancos, ¿no es cierto?, tienen un número fijo, que no está vinculado al WhatsApp, y varias oficinas, ¿no es cierto? Entonces piensen cómo se hace la instalación de telefonía. Mira. Es bastante sencillo. Mira. Yo tengo dentro de la vivienda una caja en este caso de telefonía, y de esa caja, piensen, salen derivaciones hacia las tomas de teléfono, y aquí es donde ya se conecta, como se dice, el teléfono en sí. De aquí sale obviamente hacia la calle, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto actualmente aquí en Santa Cruz es COTAS, ¿no? Es COTAS, ¿no es cierto?, la que rige su normativa, aunque está desapareciendo COTAS, ¿no es cierto? Saben que está desapareciendo COTAS porque hay otros, pero todavía se hace este tipo de instalación. Tenemos la caja de distribución telefónica, los puntos de salida y los ductos. De esa forma se hace la instalación de telefonía. De cálculos no hay cálculos, como decimos, la parte eléctrica, no solamente son criterios, como se dice. ¿Ya? Entonces, así es un cable telefónico para una línea telefónica. Si en una vivienda hay un solo número de teléfono, este es el cable telefónico. Habían cables para 3 líneas telefónicas, para 2, ¿no es cierto? Si es que, obviamente, una vivienda requería 2 números de teléfonos distintos. Un ejemplo típico de utilizar 2 números, ahora no lo usan, ¿no es cierto? Antes se usaba, ¿ya? Por ejemplo, vamos que en la vivienda el arquitecto tiene su estudio, como se dice, ¿sí o no? Su estudio, cuando ella es profesional,
en la misma vivienda tenía su estudio, el dentista o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces tenía dos números. Un número era para el estudio, ¿no es cierto? Para que no conteste el hijo, yo qué sé, otro, ¿no es cierto? Y el otro número era para la vivienda, ¿sí? ¿No? En ese caso, entonces se requerían llevar cables de este tipo que, dependiendo de la cantidad de líneas, podía ser de 2, 3 líneas. Y obviamente hay cables de telefonía de más líneas. Por ejemplo, aquí tiene 100 líneas de teléfono, ¿no? No sé si alguna vez han visto aquí en la San Martín y en la Güemes, ¿no es cierto? Cuando se va a la isla de la Bucha, hay una caja ahí en el jardín de telefonía. Y algunas veces los técnicos están ahí abriendo esa caja y haciendo, como se dice, mantenimiento, reparaciones. ¿No se han visto ahí? De este cable hay un montón de estos cables. ¿Por qué? Porque cada vivienda, ¿no es cierto?, que tiene una línea telefónica requiere dos cables. Imagínense aquí Petrol ahí, 500 viviendas, por decir, y si todos tienen, obviamente necesitaban cables como eso hasta completar esa cantidad. Esta es la caja de distribución típico de teléfono, ¿no? Que era de 20 por 20 por 20, que permitía administrar hasta 5 líneas de teléfono. Pero generalmente, obviamente, en una vivienda solamente hay una sola línea, ese es lo estándar, ¿no? Entonces, esta es la caja más pequeña, que es de 20 por 20 por 20 por 20. ¿Ya? Bueno, esta es la caja de salida, fíjense, aquí es donde se conecta el teléfono, ¿no es cierto? Y estos son, fíjense, no son enchufes, no son las clavijas, son los conectores, es como una clavija. Esto se conecta aquí, ¿no es cierto? No es como un enchufe, por si acaso, no es como un enchufe, no es de ese tipo, ¿no es cierto? Y que va conectado ahí, ya se llama RJ11, recibía el nombre de conector RJ11, esas conexiones que son de telefonía, jóvenes. Después tenemos, jóvenes, la caja, ¿no es cierto? Esta caja es multiuso. Esta caja, jóvenes, no solamente se utiliza para telefonía, ¿no? ¿Para qué se utiliza esta caja, jóvenes? Es multiuso, ¿no? ¿Para qué? ¿Los robacorrientes? Para los enchufes, miren, para los enchufes, para los interruptores, es multiuso, tiene eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, si lo que una sola línea, y yo podía conectar esa línea 1, 2, 3 teléfonos, ¿no? Uno en la sala, otro en el dormitorio principal, ¿no es cierto? A una sola línea de entrada. O sea, entra una sola línea y de aquí se deriva a 3 lugares diferentes, pero está funcionando con una sola línea, ¿no es cierto? No sé si no estuvieron de ese tipo, cuando alguien llamaba sonaban los 3 o los 2, lo que tenían, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, ¿cierto? ¿No? Y cualquiera, ¿no es cierto?, podía hacer, contestar la llamada, ya sea en la sala o en el dormitorio, ¿no? Esto es conectado a una sola línea, como se dice, ¿no? Alguien tuvo así, jóvenes, 3 teléfonos conectados a una sola línea o 2, ¿no? Y uno podía contestar cualquiera. Lo malo es que si este está en el dormitorio y este está en la sala, el que quería iba a la sala y escuchaba la conversación por el dormitorio, ¿no? Era la desventaja. Y si tengo 2 líneas, miren, 2 líneas, estos son, como le digo, repito, para arquitectos que tienen su propio estudio en su domicilio, o médicos, ¿no es cierto?, donde obviamente son 2 números diferentes, ¿ya? Son 2 números diferentes. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre telefonía o no? ¿Pregunta, jóvenes, sobre telefonía o no? Estamos viendo cómo funciona, ¿no es cierto? Después tenemos televisión por cable. También, ¿no es cierto?, tiende a desaparecer, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo, porque hoy en día, ¿no es cierto?, ¿cómo se transmite la señal de televisión digital o por cable? Por internet, esa es la nueva tendencia, ¿no? Es llevar la señal por internet. Pero por el momento, ¿no es cierto?, se transmite de la forma tradicional. Miren, aquí tengo yo la entrada de televisión por cable, tengo yo aquí el derivador que está dentro de una caja, miren, dentro de una caja está este derivador, ¿no es cierto? Y este cable solito trae 2 tipos de señales, trae internet y televisión por cable, o sea, los 2 en uno, no necesitamos 2 cables diferentes. Con un solo cable, ya sea con fibra óptica o cable coaxial, ¿no es cierto, jóvenes?, se lleva televisión por cable y también se lleva la señal de internet.
¿no es cierto, jóvenes? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en una vivienda tenemos 2 puntos de televisión por cable y un punto de internet, que eso es lo más estándar, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, la caja de televisión por cable es una caja estándar de 20 por 20, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Ya? No sé si han visto, jóvenes, esta cajita negra, bueno, no debe ser negra, que está cerca al televisor. ¿Han visto esta cajita, jóvenes, que está cerca al televisor o no? ¿Sí? Y esto de aquí también, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Router de Wi-Fi. Y esto se llama decodificador de cable, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que llegar con un cable hasta aquí. ¿Y cómo llevamos la señal de aquí, fíjense, jóvenes, del decodificador al televisor? Fíjense, para llevar la señal del decodificador hasta el televisor, se hace con cable HDMI, ¿no es cierto? Con HDMI se lleva la señal del decodificador hasta el televisor. ¿Ya? Todo esto, jóvenes, tiene que estar, como se dice, empotrado dentro de las paredes. ¿Ya? Esto no puede quedar visto, jóvenes, ¿no es cierto? Porque actualmente, cuando no hay el ducto preparado, diseñado para estas señales, lo hacemos por fuera, ¿sí? ¿No? Entonces, de principio tienen que diseñar como arquitectos para que eso quede oculto. Me refiero a las conexiones, jóvenes, ¿ya? Las conexiones tienen que quedar ocultas, ¿no es cierto? Para que, obviamente, llegue la señal hasta el televisión por cable. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre televisión por cable? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Miren, estos son los cables coaxiales. Repito que hoy en día se está usando la fibra óptica también, ¿no es cierto? Estas son las conexiones que llegan para hacer las conexiones de internet y televisión por cable. Esto de aquí, ¿no es cierto?, se llama un derivador para televisión por cable. Por ejemplo, miren, aquí entra la señal por arriba. ¿Y cuántas salidas tiene? Tiene 3. Puede ser para 2 televisores, y una router de Wi-Fi, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que necesita uno en su vivienda, ¿no? ¿Vale? Fíjense, jóvenes, aquí está, ¿no es cierto?, los cables que llegan de televisión por cable y tienen que quedar dentro de una caja, ¿no es cierto? Y esa caja tiene que estar empotrada en la pared, nada tiene que estar visto, jóvenes, ¿ya? Y repito, hoy en día, ¿no es cierto?, estamos usando lo que es los cables de fibra óptica, ¿no es cierto, jóvenes? Hay esos 2 tipos de cables para llevar señal de internet o televisión por cable. ¿Cuál será el que más se utiliza, jóvenes, para internet, televisión por cable o fibra óptica, jóvenes? Fibra óptica. ¿Ah? Fibra óptica. Fibra óptica, ¿no? Pero el otro también se está utilizando actualmente. Tiene a desaparecer el cable coaxial, ¿no es cierto, jóvenes? ¿A una pregunta, jóvenes, sobre televisión por cable? Bueno, este aparatito, fíjense, se llama el router de Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? ¿Dónde se lo debe ubicar en una vivienda, jóvenes? ¿Dónde se debe ubicar lo que se llama el Wi-Fi o router de Wi-Fi en una vivienda? En lo posible en el centro. ¿Por qué en el centro, John? ¿Ah? Para que llegue a toda la vivienda. ¿Qué pasa si tengo un terreno bastante grande y al fondo tengo otra construcción y no quiero pagar otra conexión de Wi-Fi? ¿Qué se hace en ese caso, jóvenes? Se compra un rompemuro. ¿Cuál? Se compra un rompemuro. ¿Se compra un qué? Rompemuro. Rompemuro. Ya, muy bien. Entonces hay alternativas, ¿no es cierto? Si no alcanza uno, se coloca otro, pero a la misma cuenta, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, en lo posible la parte céntrica. Y si hay 2 plantas, obviamente, o bien el techo o bien en la planta baja, en el piso de la planta baja, para que la señal verticalmente distribuya bien también. O sea, la distribución tiene que ser horizontal y vertical. Todos esos jóvenes tienen que tomar en cuenta cuando obviamente ya hagan el diseño. Como le digo, no hay cálculo, solamente hay criterios, ¿no es cierto? Criterios de diseño.
Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre el router de Wi-Fi que necesitan la vivienda o no? Bueno, sigamos, jóvenes, entonces. A ver, ¿quién conoce estos aparatitos de aquí? Miren, ¿quiénes tienen en su vivienda? ¿Quiénes tienen en su vivienda esos jóvenes? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Usted tiene o no? Ya no. ¿Cómo funciona este sistema, jóvenes? Es como Ya, un esto walkie-talkie. es solamente de voz, esto es con video, ¿no es cierto? ¿Cuál será que va en la puerta de la calle y cuál va dentro de la vivienda? Una cosita chica. ¿Esto dónde va? Calle. Ya eso va en la puerta y esto va dentro. Entonces, generalmente cuando la vivienda es bastante cerrada, no tiene visibilidad, como se dice, hacia afuera, ¿no es cierto? Es muy útil utilizar esto. Presiona el botón y automáticamente se puede ver, ¿no es cierto?, quién está tocando, ¿cierto? Hoy en día estos son tan modernos, de que estos son como un celular hoy en día prácticamente, ¿no? Entonces el que toque el botón directamente puede ver el celular desde donde se encuentra el celular, y así uno, si no está en la casa, puede saber quién está, como se dice, en la puerta de ingreso tocando, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Y desde el mismo celular pueden, digamos, hablar, que sea ya. Obviamente si es un familiar conocido, le va a hablar directo al celular, que sea, pero si es un desconocido y uno quiere hablar, ¿no es cierto?, no sé, que se ofrece algo, ¿no es cierto?, entonces puede interactuar, ¿no es cierto?, como se ve aquí desde su celular, ¿ya? Y puede, como se dice, abrir la puerta del celular, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes, sobre este tipo de intercomunicadores? Muy bien, jóvenes, entonces miren, este es el teléfono, este es el intercomunicador que va en la puerta del ingreso, ¿no es cierto? Y también está asociado a una cerradura eléctrica, si es que se requiere o no, ¿no? Generalmente lo anulan en las viviendas comunes, pero en ciertas oficinas donde, digamos, quiere que ingrese una persona, se activa la cerradura eléctrica, es opcional, ¿no? Para la conexión necesitamos 4 cables de señales débiles para hacer todo ese funcionamiento, ¿no? Entonces, esto de aquí, si se supone que está en la sala, esto está en la puerta, yo tengo que tener un ducto, ¿no es cierto?, por tierra, por techo, donde sea, para poder hacer esa conexión, ¿no? ¿Esos son los cables que se utilizan para telefonía? Sí, lo mismo, ¿sí? Bueno, también hay para edificios, pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema, jóvenes, para edificios, ¿no es cierto? Cámaras de seguridad. Jóvenes, ¿alguien tiene cámaras de seguridad en su vivienda o no? Muy bien. Entonces, ¿de qué forma la instalación de una cámara de seguridad? Generalmente viene en una caja este paquete completo, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿cómo se llama, jóvenes? Esto se llama el DVR. El DVR es una computadora prácticamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque graba información, ¿no es cierto?, de las cámaras de seguridad. Estas son las cámaras de seguridad y estos son los cables para conectar desde el DVR hasta las cámaras de seguridad, aunque hoy en día ya vienen de forma inalámbrica, ¿no?, donde ya no necesitan cables, ¿no es cierto? Jóvenes, ya no se necesita cables hoy en día porque vienen de forma inalámbrica, ¿ya? ¿Cómo son la conexión del sistema de cámaras de seguridad? ¿No es cierto? Este es el conexionado, como se dice, la conexión física, ¿no es cierto? En la computadora, fíjense, en la computadora salen 4 tubos y entre los tubos hay cables a cada cámara, ¿no es cierto? Entonces, generalmente vienen de 4, de 6 y de 8. El más utilizado, jóvenes, es de 4, ¿no? El más utilizado, jóvenes, es de 4 cámaras, ¿no? Y hay que ubicarlos esas 4 cámaras en los lugares estratégicos, ¿no es cierto? De la computadora tiene que ir a un monitor, ¿no es cierto? Así, para poder ver, ¿no es cierto?, quién se está conectando. Pero hoy en día, jóvenes, fíjense, esta computadora es como una portátil que se conecta a la red de Wi-Fi, y si se conecta a la red de Wi-Fi, ya no necesito tampoco este monitor, porque del celular puedo ver yo, ¿no es cierto?, la cámara, y si es del celular puedo ver desde cualquier parte del mundo, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Alguien tiene, jóvenes, así sistemas de cámara de seguridad que uno puede ver desde el celular qué es lo que sucede en cada cámara o no? ¿Usted? ¿Sí? ¿Cuántas cámaras tiene? 2. Y puede ver desde el celular en cualquier momento, ¿no es cierto? ¿Ya?
Dependiendo del uso, ¿no es cierto? Porque si tiene un monitor, obviamente es lo ideal, pero hay que estar ahí, ¿sí? Hay que estar ahí, ¿no? No, en cambio, el celular permite ver, ¿no es cierto?, a cada instante, pero en cuestión de vigilancia, ¿no es cierto?, no sé cuál conviene más. Vigilancia, uno quiere ver, puede ver qué está sucediendo en las 4 cámaras, ahí sí necesita de ir al celular a veces, ¿no es cierto? Así, ya. Bueno, entonces, ¿dónde se instalan las cámaras de seguridad? Eso ya es, como se dice, criterios, ¿no es cierto?, de qué quieren proteger ustedes la vivienda. Por ejemplo, aquí estas flechas de color naranja, miren, representan los posibles lugares donde se puede instalar las cámaras. Viendo aquí en la gráfica, jóvenes, miren los puntos importantes, ¿dónde son? A la entrada de la vivienda, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ¿no es cierto?, es, como se dice, con vista hacia el exterior de la vivienda, para que se vea, ¿no es cierto?, quienes se acercan, ¿no es cierto? No es complicado instalar porque cuando hay algún problema, no sé si han visto en las noticias, jóvenes, hay un problema y obviamente muestran las cámaras de seguridad de la vivienda, ¿no es cierto? Y según de lo que han visto en la televisión, cuando hay un problema, ¿no es cierto?, de asalto, robo, lo que sea, muestran la cámara de seguridad de la vivienda y generalmente, ¿cuál de las cámaras, de las 4 cámaras, es la que muestran, jóvenes? La que está mirando a dónde la cámara. La calle. ¿La que está mirando a dónde? A la calle, ¿no es cierto?, al ingreso de la vivienda. Generalmente enfocan eso, que es la más principal, se diría, ¿no es cierto?, porque por ahí se ve si está ingresando o no a una vivienda, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, si son de 4, ustedes tienen que ubicar los 4 en los lugares estratégicos. ¿En qué lugares no puedo colocar cámaras dentro de una vivienda, jóvenes? ¿En cuál lugar será prohibido colocar una cámara, jóvenes? Baño. ¿Dónde? Ya, baño. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, baños, dormitorios, bueno, ya, entonces solamente en lugares que son comunes, como se dice, ¿no, jóvenes? Entonces, no sé si tienen una pregunta, jóvenes, sobre dónde deben ubicar las cámaras de seguridad. ¿Hay una pregunta, jóvenes? Sí, señorita, diga. ¿No? Muy bien, jóvenes, entonces, estos son los símbolos que se utilizan para todo lo que son señales débiles, internet, televisión por cable, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Entonces fíjense, son bastante parecidos a la realidad, ¿no es cierto? Sí, miren, esto dice cámara de seguridad, dice esto, así, sin necesidad de leer, ¿de qué será este símbolo? Sin necesidad de leer, ¿de qué será? Teléfono fijo. Telefonía, ¿no es cierto? Telefonía. Entonces los símbolos son bastante sencillos de entender, ¿no es cierto? Estos son pulsadores de timbre, estos son. Entonces, jóvenes, vamos ahora a la parte de diseño, jóvenes, el diseño. ¿Qué es la parte de diseño? Tienen ustedes que ubicar en un plano donde se requieren este tipo de instalaciones para una vivienda, jóvenes, ¿no? Empecemos entonces con, fíjense, telefonía, televisión, timbre, portero eléctrico. Fíjense aquí, mira, aquí tengo una vivienda, ¿no es cierto? Estos puntos de color verde, ¿para qué serán, jóvenes? Miren, esos puntos de color verde, ¿quién me puede decir? Jóvenes, ¿de qué eran estos puntos que se ven de color verde? ¿Para qué era? ¿Internet? No. ¿Cuál? Televisión por cable, ¿no? Son los lugares que uno puede colocar. Obviamente, sobreentendiendo que cada dormitorio tiene un televisor y obviamente el televisor hoy en día es como un celular, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener conexión a internet. Este símbolo del rojito, ¿qué será, jóvenes? Este símbolo rojito. ¿Cuál? El router Wi-Fi para la vivienda, ¿no? ¿No? Creo que todo el mundo tiene internet en su vivienda, no sé si alguien no lo tiene, ¿no? Todo el mundo tiene este. Ya. Este simbolito, ¿qué significa, jóvenes? ¿Cuál? Telefonía. Este de aquí, intercomunicador de voz. Intercomunicador de voz, jóvenes, ¿no? La cocina, la sala, ya uno tiene que definirlo. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que ubicar dónde se requiere esas conexiones de puntos, porque no hay así cálculo, solamente hay criterio. Dónde se debe ubicar el router Wi-Fi, dónde requiere un punto de televisión por cable, dónde requieren, ¿no es cierto?, las cámaras de seguridad, ¿no? En los departamentos, generalmente, digamos, no se usa cámaras de seguridad porque obviamente, o sea, dentro del departamento me refiero, ¿no es cierto? Un departamento es un lugar seguro, una vivienda, ¿no?
por el departamento tiene un solo ingreso del condominio, lo que sea, entonces no requiere cámara de seguridad dentro del departamento. Hago una pregunta jóvenes sobre la ubicación de los puntos de televisión por cable, internet, wifi, router o no. Y estos elementos de aquí cuadraditos, que son ya lo que es caja de telefonía, televisión por cable, internet. Generalmente antes se colocaba dos. ¿Por qué dos? Porque digamos, la telefonía era una empresa, la telefonía, ¿quiénes jóvenes aquí en Santa Cruz? Cotas, ¿no es cierto? Que tenía una caja, como se dice, para llegar a distribuir telefonía a una vivienda. Pero si uno quería internet, podía contratar Entel, Tigo, otra cosa, otra empresa, por tanto necesita otra caja diferente. Pero hoy en día ya creo que obviamente se está unificando, como la telefonía no lo usamos, entonces televisión por cable, internet, ya generalmente se contrata a una sola empresa. ¿Alguien tiene jóvenes en su vivienda dos empresas diferentes de señales débiles, ya sea internet, televisión por cable o no? Jóvenes, ¿alguien tiene dos empresas diferentes contratadas o no? ¿Usted, señorita, o no? ¿Nadie tiene dos empresas, jóvenes? ¿Cuál? Usted, puro Tigo para todo, internet, televisión por cable. ¿Alguien tiene Entel, por ejemplo, el Tigo o no? Entel para internet y Tigo para dedicarlo. ¿Usted? ¿Usted tiene dos empresas? ¿Qué empresa tiene? ¿Cotas para qué es? Para Wi-Fi. Cotas para Wi-Fi y para internet. ¿Para qué usa Tigo? ¿Para qué usa Tigo? ¿Ah? ¿Y Cotas no tiene TV cable o? Tiene, creo, pero otros programas tienen Tigo. Ah, ¿no tiene buenos programas de Cotas así? ¿Y Tigo tiene mejores canales, como se dice, o no? ¿Ya? ¿Usted analizó y le conviene así o no le convenía todo Tigo, por decir? No, Tigo es mala señal. ¿Cómo? Mala señal de Tigo. A malas, o sea, solamente para TV cable utiliza Tigo, entonces. Entonces, jóvenes, hay esos casos, ¿no es cierto?, donde uno puede tener dos empresas diferentes, dependiendo, como se dice, qué es lo que necesitan, ¿no es cierto? Bueno, entonces, jóvenes, miren, las recomendaciones que se hace es, no se debe agrupar más de dos puntos de televisión por cable, teléfono o internet hacia las cajas de distribución, ¿ya? Entonces, esa es la única recomendación que se hace. Entonces, miren, aquí tengo yo los puntos necesarios de la vivienda y estas líneas de color verde y rojo indican los ductos que van desde el punto donde se requiere hasta la caja de distribución de teléfono e internet y televisión por cable, ¿cierto? Miren, aquí estamos asociando dos. De este dormitorio venimos a este dormitorio y de aquí venimos a la caja, por eso decía no más de dos puntos asociados, ¿no es cierto? Y de esta caja, miren, vamos aquí al jardín y del jardín ya vamos hacia la red, ya sea a la red externa de Cotas, Tigo, Intel, Access, lo que sea, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, este planito es prácticamente el resumen de lo que tienen que presentar ustedes en este tema que se llama televisión por cable e internet. Este sería, jóvenes, el planito que se refiere. De aquí unos años, imagino que ya vamos a cambiar otro tipo de instalaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre lo que tienen que hacer en todas sesiones, ¿ya? Entonces yo les pasé ya la diapositiva, ¿no? Para hacer el plano correspondiente, ¿ya? Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando lo que es el segundo parcial. Nos falta el último componente que ustedes lo han visto en otra materia, que es el último tema. Miren, el último tema, fíjense, el último tema que se llama aquí siete sería, jóvenes, ¿ya? Entonces, fíjense, jóvenes, el tema número 7, está 6 ahí, pero es 7, ¿no es cierto? Esto es lo que obviamente ustedes han visto ya, ven en todas las materias, lo que son cómputos, ¿ya? Cómputo de materiales y mano de obra, pero obviamente hay instalaciones eléctricas. ¿Sí? ¿Cuál? 7, póngale ya, 7, el tema 7, el tema 7, jóvenes, ¿no? Entonces, jóvenes, esto de aquí, ¿no es cierto?, esto es un avance transversal. ¿Por qué transversal? Porque se ve en todas las materias. ¿Han hecho cómputo de materiales en equipamiento unos jóvenes o no? El taller de arquitectura,
¿En qué materia ven cómputo son? Tecnología de la construcción. Esto es parte, obviamente, pero esto está netamente, como se dice, a lo que es la parte eléctrica, ¿cierto? Este es el cómputo de la parte eléctrica, que como formato es universal para las otras especialidades. ¿Qué son los cómputos, jóvenes? Por ejemplo, yo quiero pintar todo esto de aquí. ¿Y en qué unidades que se cobra al propietario o hago mi propuesta para hacer el pintado de las paredes? ¿Cuál es la unidad? Es por metro cuadrado, ¿no es cierto? Yo no le voy a decir al propietario, bueno, yo le voy a cobrar 20 bidones de litro o lija, tanto. Se cobra por actividad, por trabajo, como se dice, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en las construcciones, las actividades engloban, ¿no es cierto?, varias actividades de mano de obra y materiales, pero obviamente hay un estándar, ¿no? Entonces el pintado obviamente como se dice, se cobra por metro cuadrado y eso es un cómputo. Ahora, el colocado de pisos, jóvenes, piso de mosaico, de cerámica, de porcelanato, ¿en qué unidad de medida se cobra, se presenta el bien? ¿En qué? El metro cuadrado. O sea, al dueño tengo que decirle, el metro cuadrado de porcelanato instalado o material tanto le va a costar tanto, ¿sí o no? Eso es, como se dice, cómputo y presupuesto. Al dueño no le voy a decir, mire, le voy a vender 5.000 piezas de tanto, le voy a vender 20 bolsitas de, ¿cómo se llama la bolsita para colocar el porcelanato ¿cómo se llama, jóvenes? El material que se utiliza para colocar el piso. Miren, bolsa, ¿no es cierto? Si no han llevado esos jóvenes para sostener el piso, la cerámica ¿El estuco? ¿Ah? ¿El estuco? ¿Cómo? No es estuco. ¿Estuco dijo? ¿Cómo? No es estuco. ¿Ah? Bueno, no me acuerdo cómo se llama en este momento. ¿Cómo se llama? ¿Nadie trabaja en construcción? ¿Cuál? Se ubica. Eso. Entonces, hacer las losas, hacer las columnas, las vigas, ¿qué unidad de medida tiene, jóvenes? Hacer vigas, columnas, losas, ¿qué unidad de medida tiene? No es metro lineal. Jóvenes. ¿Cómo? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Todos esos jóvenes son, ¿no es cierto?, ítem de actividades que requieren para ejecutar. Por lo visto tienen conocimiento, por lo tanto aquí en la parte eléctrica no van a tener problemas porque además son repetitivos. Si ustedes consiguen un modelo, por ejemplo, de cómputo para edificios, o sea, sí o sí va a haber metros cúbicos de columna, metros cuadrados de pintado, metros cuadrados de colocado de piso. A hacer los muros, jóvenes, ¿en qué unidad de medida tiene hacer muros? Metros cuadrados. ¿Ah? Metros cuadrados, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? ¿Y qué unidad tiene colocar completo una puerta, una ventana y eso? No. ¿Ah? Jóvenes, ¿cómo se hace colocar puertas, ventanas? ¿Qué actividad tiene? ¿Qué medida? ¿Qué unidad de medida? ¿Cuál? No. Señorita, ¿cuál? Eso sí son por unidades. O sea, la instalación de puertas de madera tajigo, 20 puertas. Sí, y las ventanas, jóvenes, ¿y las ventanas en qué? Las ventanas, ¿qué unidad se mide? Jóvenes, la ventana. ¿En qué? Lineal, dice. Unidad. ¿Será lo mismo ventanita que esto de aquí o no? Entonces, es por unidad siempre y cuando, digamos, en una vivienda haya, digamos, igualdad de tamaño de ventanas, pero sea así disparejo como en este caso, es por metro cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces, esto dura 10 minutos nada más, esto, ya saben que es un cómputo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El cómputo de materiales para ejecutar un proyecto de instalación eléctrica se precisa mediante el levantamiento de materiales y mano de obra. Los cómputos de materiales son el listado de todos los materiales que se necesita para ejecutar una instalación eléctrica y la mano de obra, obviamente, el listado de las actividades para ejecutar esta instalación eléctrica. Hay varias formas de presentar, como le digo, hay varias formas de presentar este tipo de actividades.
para los cómputos de materiales y mano de obra. Por ejemplo, al dueño, ¿qué se le presenta al dueño? Al dueño yo tengo que presentarle, no sé, metros, no dice dueño, ¿no? Al propietario no tampoco es, ¿no? El que es dueño, ¿cuál? El cliente, muy bien, el cliente. Al cliente yo tengo que decirle, bueno, para hacer esta casa le estoy presupuestando tantos metros de pintura, tantos metros de piso, tantos metros de cubierta, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Ya? Pero ustedes cuando subcontraten, como se dice, jóvenes, al albañil, al pintor, al ¿no es cierto? ¿En qué le cobran o le piden que le cotice el constructor? El pintor, por ejemplo. Cotiza siempre. ¿Ah? Siempre se cotiza primero. Por metro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, ¿y el material? ¿Quién lo cotiza? El material necesario. Depende, a veces que, por ejemplo, para instalación eléctrica y los arquitectos compran los materiales y todo y solo su mano de obra se cobra. Ya, muy bien, exactamente. O sea, depende cómo van a trabajar ustedes. Como él dice, si el arquitecto se dedica a la construcción de la obra, ¿no es cierto? Contrata la mano de obra por actividad, pero los materiales lo tiene que proveer él, ¿no es cierto? Y para eso tiene que saber hacer otro tipo de cómputo, que eso no va al dueño. Al dueño va, como se dice, así, algo completo, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces aquí pasa lo mismo en las instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Al dueño le presentan puntos y ya al electricista también obviamente le va a cobrar por puntos, pero los materiales que tiene que comprar es diferente en esta situación. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el cómputo de materiales, jóvenes? La siguiente planilla muestra, ¿no es cierto?, el cómputo de materiales que se requiere para hacer la instalación de una instalación eléctrica. ¿Qué tenemos aquí? Cables de diferentes medidas, ductos, electroductos, cada pegamento, ¿no es cierto? Todos los materiales necesarios para hacer una instalación eléctrica. En la planilla que ustedes tienen en el texto ya está la gran cantidad de los materiales, simplemente tenía que cambiar casi la cantidad nada más. En la planilla que ustedes tienen en su texto simplemente cambia la cantidad y van a borrar lo que no van a usar, obviamente, ¿no es cierto? O aumentar algo que tal vez no está aquí. Pero básicamente más del 90% está en esta planilla, como se dice, ¿no? Solamente es cambiar, como se dice, las cantidades, jóvenes ya. Y lo mismo con la mano de obra, miren, lo mismo con la mano de obra, ¿no? La mano de obra, miren, no son, en las instalaciones eléctricas no son muchos ítems que van a tener, porque cuando hacen sus cómputos, cómputo de obra gruesa, ¿no es cierto? Excavaciones, cosas. Obra gruesa, metros cúbicos de columnas, esas cosas, ¿no es cierto? Sí, ya. Después vienen instalaciones hidrosanitarias y ahí también se cobra por punto. Después vienen instalaciones eléctricas, o sea, son varios subgrupos que se forman, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el grupo de la instalación eléctrica no son muchos, no van a tener muchos, como se dice, ítems, ¿ya? Jóvenes, aquí hay, por ejemplo, 12 para la parte eléctrica y 12 para la parte de televisión, internet, televisión por cable, todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí simplemente tienen que cambiar las cantidades, ¿ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre los cómputos, jóvenes, o no? Esta es la planilla universal que se utiliza, ¿no es cierto?, para hacer los cómputos, inclusive para presentarlos. Aquí dice el ítem, se coloca un número, ¿no?, para decir, digamos, cuando están trabajando entre arquitectos y constructores, el ítem número 13 falta material para ese ítem, o está muy caro, lo que sea, ¿no es cierto? Si no le ponemos número, o sea, es más complicado, ¿no es cierto?, ubicarlo, ese ítem, ¿sí o no? Después aquí, ¿qué dice? La unidad de medida, se miden metros, piezas, metros cúbicos, metros cuadrados, esas cosas. Aquí dice la cantidad, ¿no es cierto?, que se requiere para hacer la ejecución de esa parte de instalación eléctrica, ¿ya? Lo otro, después que viene, fíjense, jóvenes, que viene, y después, ya, eso cuando está lleno esto, ya recibe otro nombre, recibe el nombre de presupuesto, ya no es cómputo, ya recibe el nombre de presupuesto, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ustedes van a hacer solamente hasta aquí, hasta donde dice cantidad, eso recibe el nombre de cómputo, ¿no? Cómputo. Cuando ustedes están avanzando en las obras de construcciones, ¿no es cierto?, al pintor le dicen, mandame tus cómputos de avance, él le va a decir tantos metros cuadrados, y ustedes ya obviamente ya le añaden el precio unitario y el precio total. ¿Alguna pregunta sobre los cómputos de materiales y mano de obra o no? Entonces no vamos a poner otro precio, ¿no? ¿Cuál? No vamos a poner precio nada. No, precio no, porque eso ya sería presupuesto. Presupuesto ya solamente cómputo nada más.
Ya, vamos a ver cómo se hace un cómputo así de una instalación eléctrica. Miren, he agarrado una partecita de una instalación eléctrica y le he puesto medidas. Ya, fíjense, hemos agarrado una partecita de la instalación eléctrica y le hemos puesto medidas, jóvenes. Miren, ya. Entonces, ¿cómo se hace el cómputo con los planos? En primer lugar, los planos tienen que estar a una escala, ¿no? Porque en los planos yo mido, ¿no es cierto? O sea, para hacer los cómputos tengo que tener los planos a escala y poder medirlos ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, para realizar esta partecita de instalación eléctrica dice materiales, luminarias. ¿Cuántas luminarias necesito? Fíjense, en el plano, ¿cuántas luminarias cuentan ustedes? Bueno, hay 4 en total, 3 son de una clase, ¿no es cierto? Estos 3 que son tipo plafón, ¿ya? Y una luminaria aquí en el baño que es de pared, ¿cierto? En total tengo 4. Interruptores simples, ¿cuántos necesito aquí? ¿Cuántos interruptores simples necesito, jóvenes? Solo uno, ¿no? Fíjense, ellos dice balcón. Cuando dice balcón necesito interruptor simple, ¿ya? Interruptor doble, necesito uno. ¿Dónde está ubicado ese interruptor doble? En el baño. En el baño. Conmutador, fíjense, ¿para dónde serán los conmutadores? Para el dormitorio. Y el pasillo. ¿No? Para el dormitorio, no, en este planito nada más, solo estamos haciendo esta partecita nada más. Este es conmutador 1 y 2 en total. 2 conmutadores. Aquí se movió la cama, no sé, debería estar al revés, pero no importa, ¿no? Porque el computador tiene que estar ahí en la cabecera, ¿no es cierto? Entonces, conmutador 2. Cajas, ¿cuáles son las cajas? O sea, para cada luminaria hay que tener una caja de salida, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 cajas octogonales. Cajas rectangulares son donde van a ir los interruptores, los enchufes, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde necesitamos esta caja? Aquí es 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? 4 cajas, como se dice, para porque necesito ductos. Ductos son, miren, de aquí necesito ducto. ¿Cuántos metros de ducto necesito? Bueno, ¿cuántos metros? ¿Cuántos? 28. Ahora, ¿cuántos metros de cable? Jóvenes, cable. Miren, aquí ¿cuántos cables vienen? ¿Cuántos cables vienen aquí? 3. 3 por 7, ¿cuánto será? 21. 21. ¿Aquí cuánto vienen? 2. 10. 2 por 5, 10 metros. Aquí, ¿cuántos metros? 15. 15. Aquí, 12. 12. Entonces, así es como se va sumando los cables y en total necesito 71 metros, por decir, solamente para este sectorcito de aquí, ¿no? Entonces, así es como se hace, jóvenes, el cómputo de los materiales. ¿Alguna duda sobre cómo se hacen los cómputos, jóvenes, o no? Y la mano de obra, ¿cuánto es la mano de obra? Bueno, la mano de obra tiene 4 puntos de iluminación. ¿Ya? Entonces, jóvenes, con eso estamos acabando prácticamente lo que es el segundo parcial. Solamente nos falta avanzar un tema que son instalaciones en edificio, entonces eso necesito solamente 2 clases, que el día miércoles examen. Entonces la otra semana estamos terminando el avance de la materia y vamos a fijar fecha de exámenes finales. Como estamos acabando hoy día el tema número del segundo parcial, entonces vamos a fijar fecha de la segunda presentación, jóvenes, o sea, la presentación final, ¿no es cierto?, del segundo parcial, y también los exámenes que son teóricos y prácticos que nos falta para completar el segundo parcial. Entonces, para ello voy a colocar el calendario. Jóvenes, 11:15, tenemos tiempo todavía. Ahí está, jóvenes, el calendario. Pues no se ve bien, pero no importa, estamos en 4. ¿Cuándo quieren la segunda presentación? El miércoles es la primera presentación, falta la segunda presentación, falta el examen teórico, el examen práctico, y con eso acabamos el segundo parcial. ¿Este miércoles entonces solo es revisión o es entrega? Este miércoles es revisión, presentación con nota, ya, ¿no? Vale nota, ya. Claro, pero no, no hay que tenerlo todo completo todavía. No hay que entregarlo todo completo todavía. Hasta el punto 11. Ahora falta la presentación final. ¿Cuándo quiere la presentación final? El examen, como se dice, teórico, el examen práctico. Como ya acabamos ya el contenido, entonces vamos a ver esos exámenes. El 27. Recuerden que tienen taller, creo, en diciembre, ¿no? ¿Desde cuándo empieza el taller, jóvenes? ¿Cómo? Estamos ya. Ah, ya empezó ya.
No, me refiero a los exámenes finales de taller y a las presentaciones finales. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan, jóvenes? Tienen que quedar libre para las presentaciones finales de taller. Ya. Jóvenes, entonces, a ver, miren, vamos a poner fecha aquí, lo que falta. Ya voy a poner el cronograma, ya le sacan una foto y eso ya no se va a mover. Ya. El tercer parcial, perdón, el segundo parcial y el examen final. Entonces vamos a ponerle fecha de todo de una vez así para que quede claro, jóvenes, y salgamos de una vez de la materia. Entonces, miren, la primera presentación ya está marcada la fecha, que es el miércoles. La segunda presentación, que es todo prácticamente, todo el proyecto, ¿cuándo lo quieren? El miércoles es la primera presentación. La segunda presentación ya se puede hacer porque ya acabamos hoy día el avance de lo que corresponde. ¿Cuándo quiere la segunda presentación, jóvenes? ¿Cuándo? Que pase la primera y vemos. El miércoles, pero el miércoles tenemos que fijar hoy día porque el miércoles usted va a venir a las 10 y se va a ir. ¿Y cómo voy a hacer para el calendario? Pues ahorita están todos y tenemos que hacer ahora. ¿No? El miércoles no vamos a poder, y se va a trasladar para el lunes, y el lunes ya somos ya mitad de noviembre, ¿no? Entonces, jóvenes, miren, la segunda presentación, ¿cuándo? Que hoy día estamos 4. 20. ¿Cuándo? Pongan fecha ya, ¿no? 27. ¿Cuándo? El otro mes. ¿Quieren todo llevar a diciembre? No quieren estar libres. Por mí no hay problema, jóvenes. Si quieren, digamos, el 15 de diciembre presentan taller y yo el 16 vengo y les tomo examen. ¿Ah? Las clases acaban por si acaso a mediados de diciembre y nos falta un mes. ¿Ah? Es hasta diciembre, hasta antes de Navidad, un día antes de Navidad creo que se puede subir. Jóvenes, entonces vamos a fijar todos los exámenes, jóvenes, ¿ya? ¿Cuándo, jóvenes? El segundo parcial, estamos en 4. El 6 es la primera presentación que se atrasó. Mire, ¿qué nos falta? Nos falta la segunda presentación, que es presentar los planos completos. El segundo parcial teórico, virtual, y el segundo parcial práctico, que es escrito. 27. 27 quiere la segunda presentación. De aquí, el tercer parcial, primero vamos por el segundo, después ya por el tercero. Ah, usted quiere enviar al último primero. Ya. Ya, pues fijemos el tercer parcial entonces, ya. Entonces aquí una sugerencia de, me parece mejor, fijemos primero el último examen, así para ir arrastrando hacia adelante y no llevarlo al revés. Ya, jóvenes, ¿cuándo quieren el examen tercer parcial práctico, que son de puertos de transformación y para rayos de descarga atmosférica, jóvenes? El 20 de noviembre. El último examen, ¿está bien el 20 de noviembre o no? 4. El último, ¿qué fecha por eso? 4 de diciembre. ¿Ah? ¿Cuándo acaba su calendario de...? ¿Oh? ¿Hasta cuándo sube nota? Porque tiene un calendario como los prácticos y... Hasta antes de diciembre para que queden libres para taller eso, pero yo no me hago problema si es que ustedes quieren acumular ambos, el taller y equipamiento. ¿4 de diciembre? 4 de diciembre. Ya, entonces, el tercer parcial, el último examen lo quieren el 4 de diciembre, ¿así? Ya, muy bien, así va a quedar entonces. Ya voy a anotar aquí. ¿Cómo? ¿Cuál? Diga, señorita, ¿cómo? ¿Cómo? No le entiendo una clase más, ¿cómo es?
Cielo. ¿Lunes 2 o el miércoles 4? No sé 4 qué día caerá para empezar. Para quedar libres para técnica. El 4 o el 2 dice que. No, pero siempre lo hacen supuestamente en su calendario. 4 de miércoles sería, ¿no? O miércoles 2 de diciembre. Jóvenes, ¿cuál prefieren? 2 de diciembre es un lunes. ¿Ah? 2 de diciembre. Ahí levanten la mano los que quieren el 2 de diciembre, que sería lunes 2 y primero lo del lunes 2 de diciembre. Es usted solo. A 2 ya son ya 5. Ya lo del 4 de diciembre, el último examen ya, entonces 4. Voy a poner aquí, jóvenes, miren. Es el miércoles 4 de diciembre. Miércoles 4 de diciembre, bueno, la hora no lo voy a poner, no lo tomen en cuenta la hora, ya vamos a ver ya con ustedes aquí, porque era fuera de fecha, colocamos 6:30. Vamos a colocar aquí, digamos, en blanco la hora ya. Ya. Fíjense, jóvenes, ya tenemos la fecha entonces del tercer parcial. Vamos al segundo parcial, que son 3 evaluaciones. Segunda presentación, examen teórico y examen práctico. Generalmente el examen teórico y práctico son casi en el mismo día, como se dice, ¿no? Jóvenes, ¿cómo es? La segunda presentación, ¿cuándo lo quieren? 20 de noviembre, ¿así? Ya, 20 de noviembre, entonces. ¿Qué día cae eso, 20 de noviembre? Miércoles. ¿Cómo? Una presentación parcial teórico de examen práctico. Eso como lo Sí, señorita, hable. ¿Dónde tengo el calendario? Primero se presenta el final y el examen parciales o un examen parcial. Se presenta y después recién vienen los exámenes. La primera parte. Generalmente el examen que son el teórico y el práctico son al mismo día, ya, pero son diferentes horarios. Entonces. Ah, no, perdón, no, espérese, la presentación va a ser miércoles, ¿no? Por si acaso el examen que es el teórico y el práctico son multigrupos, recuerden. Son multigrupos. Primero vamos a la presentación, la segunda presentación, o sea, la presentación final, el 20 de noviembre, ¿quieren? Ya, 20 de noviembre, aquí está hoy. Entonces, esto es el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, jóvenes. Ya, ahora el parcial práctico. Recuerden que el parcial práctico es fuera de horario, ¿no? Y el día que podían creo que era viernes, ¿no? Así es, ¿no? Sí, viernes, ¿está bien? Ya, viernes 30. sería 22, ¿no? A ver, este es 22. 22 sería entonces viernes 22 de noviembre. ¿Cómo? Ya. Y el virtual, bueno, ese mismo día, ¿le parece a las 10 de la noche o no? El mismo 20. El 22. ¿Quieren el miércoles o el viernes? El teórico. 27. A las 6 de la mañana, entonces está bien. ¿O no? Virtual. Ah. ¿Qué horario prefieren, jóvenes? A las 9. ¿A qué hora? Cualquier No, día puede ser, viernes. ¿no? No, viernes 22 de presencial. Claro, y el virtual jueves. A las 9 también. El virtual es jueves. A las 10. ¿El jueves está bien? El 21. ¿Virtual?
¿Cómo es jueves o viernes, jóvenes? Jueves. Es que el presencial es el viernes. ¿Jueves a qué hora? No hay otra materia. 10 de la noche está bien. Ya 20, 21, 22. Ya, entonces sáquenle una foto, jóvenes, y con eso, sáquenle una foto y eso voy a publicar yo en los grupos, ¿ya? Quedamos ahí, jóvenes.